Mi esposa, que me fue infiel y me abandonó cuando acabé en el hospital, me pide perdón después de 13 largos años. Hola, soy Javier, tengo 49 años, y quiero compartir mi historia para recibir un consejo. Esto ocurrió hace 13 años, cuando estaba casado con Susana, mi primera esposa. Llevábamos 8 años de matrimonio y criábamos a nuestros 2 hijos, Laura y Lucas. En aquel entonces, tenían 6 y 4 años. Vivíamos una vida normal hasta un día fatídico. Por la mañana, de camino al trabajo, mi coche chocó con otro que invadió mi carril a alta velocidad. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama de hospital, cubierto de vendas y escayola. Una enfermera me informó que había salido de un coma después de 3 días. Le di la mano a mi médico y le agradecí por salvarme la vida. Estaba agradecido por esta segunda oportunidad, pero no sospechaba la catástrofe que me esperaba. Una semana después, el médico me informó que la parte inferior de mi cuerpo estaba paralizada y que, posiblemente, nunca más podría caminar. Quedé devastado. Susana rompió a llorar al escuchar la noticia. Era evidente que la situación era dura para ella, pues ahora tendría que encargarse por completo de la casa y de los niños. Caí en una profunda depresión, incapaz de asimilar que mi vida ahora transcurriría en una silla de ruedas. Pasaba los días mirando las paredes vacías de la habitación del hospital. Tenía miedo de no volver a jugar a la pelota con mis hijos, de no volver a bailar con mi esposa, de no volver a ser libre. Para colmo de males, Susana dejó de visitarme. Los primeros días después de mi hospitalización, traía a los niños un par de veces por semana. Esos momentos con mi familia eran lo único por lo que vivía. Pero con cada día que pasaba, sus visitas se hacían más y más escasas. Le suplicaba que trajera a los niños más a menudo, pero ella decía que ellos no querían verme con tanta frecuencia. Me sentía completamente impotente. Y un día, me trajo los papeles del divorcio, diciendo, no puedo pasar mi vida con un inválido. Todavía soy joven y atractiva. Merezco un hombre normal. No puedo decir que no me lo esperaba. Sentí que la ruptura se acercaba cuando empezó a tratarme con frialdad, pero no pensé que ocurriría tan rápido. Un mes después del accidente, unos amigos me contaron que habían visto a Susana en cafeterías y centros comerciales, paseando de la mano de un hombre de mediana edad, probablemente de unos 55 años. Algunos afirmaban que ya tenía una aventura antes del accidente. Otros decían que, tras mi desgracia, en su desesperación, había iniciado una relación con un hombre mayor, gordo y gruñón. Apenas habían pasado 2 meses desde el accidente. Ni siquiera me habían dado el alta del hospital y ella ya había solicitado el divorcio. Puede que ahora suene tranquilo al contarlo, pero en ese momento, yo no estaba así. Estaba furioso, destrozado y deprimido. Me encontré atado a una silla de ruedas, sin dinero y divorciado, sin ingresos ni ahorros. Después de pagar los gastos familiares y la educación de los niños, era imposible ahorrar. Por suerte, el seguro cubrió parte de las facturas del hospital. El resto tuve que pagarlo con los ahorros que me quedaban. Al final, me quedé sin nada. Quería gritar, golpearme la cabeza contra la pared y maldecir mi destino. No sé cómo logré mantenerme a flote en ese momento, pero algo dentro de mí me impidió volverme loco. Quizás fue el deseo de venganza. Tras el alta, me mudé a casa de mis padres. Tenía 36 años. Estaba sin familia, sin trabajo y dependía de mi anciana madre tanto física como económicamente. Mi madre era florista y regentaba una pequeña tienda en las afueras. Sus modestos ingresos de la tienda y su pensión ayudaban a cubrir los gastos. Incluso con recursos tan limitados, me ofreció su apoyo. Para un hombre de 36 años, era lo más humillante que podía imaginar. Depender de una madre de 63 años. Poco después del alta, decidí visitar a mis hijos. Cuando llegué a mi antigua casa, estaba cerrada. Los vecinos me contaron que Susana se había mudado a casa de su amante con los niños. Según ellos, el amante de Susana era un hombre mayor, 4 veces divorciado, pero increíblemente rico y sin hijos propios. Algunos llamaban a Susana cazafortunas, y una mujer barata que estaba con un viejo gruñón por su dinero.
Averigüé la dirección de su novio y fui hasta allí. Cuando llegué a la nueva casa de Susana, se negó a dejarme ver a los niños, afirmando que ya se habían acostumbrado a su amante e incluso lo llamaban papá. Dijo que mi aparición inesperada solo los confundiría. Insistí en ver a mis hijos, y ella me amenazó con una orden de alejamiento. No tenía ni un céntimo para un abogado. Sobrevivía con los escasos ingresos de mi madre, así que tuve que retirarme. Habían pasado menos de 7 meses desde el accidente y solo unos meses desde el divorcio, y ella ya vivía con otro hombre. Sentí asco. Le pregunté cómo pudo abandonarme tan rápido y seguir con su vida como si nada. Sí, fue una reacción infantil. Era un padre indefenso, atado a una silla de ruedas. ¿Qué más podía hacer? Le supliqué que me diera al menos una oportunidad para demostrar mi valía. Me humilló, diciendo que yo era una carga en su vida. Le pregunté si me había sido infiel antes del divorcio, ya que apenas había pasado un mes y ya vivía con su amante. Ella lo descartó, diciendo que no era asunto mío, y me ordenó que no volviera a aparecer por allí. Me quedé en silencio, mirándola, pensando en nuestros 8 años de matrimonio con esta mujer que me había reemplazado por otro en cuestión de meses. Me fui de su puerta con lágrimas en los ojos. Al volver a casa, me sentía humillado y derrotado. Lloré como un niño de 5 años frente a mi madre, mientras ella me consolaba. Fue ella quien me inspiró a tomar las riendas de mi vida. Estaba completamente perdido y no sabía qué camino tomar. Para empezar, me uní a mi madre en su floristería. La ayudaba a hacer ramos, a atender a los clientes y a limpiar la tienda. Pronto me di cuenta de que el negocio tenía un enorme potencial de crecimiento, pero mi madre estaba demasiado débil para manejarlo sola. Retomé el contacto con antiguos conocidos y empecé a cerrar contratos con empresas de organización de eventos para suministrarles flores. Poco a poco, formé un equipo, empecé a aceptar pedidos para decorar salones y, finalmente, fundé mi propia empresa de organización de eventos. Y fue precisamente en ese periodo, cuando mi negocio de flores comenzaba a despegar, que conocí a Sofía. Ella era diseñadora de interiores y nos cruzábamos a menudo en eventos. Ella, como yo, sabía lo que era criar a un hijo sola. Nos convertimos en socios en los negocios, y luego, en compañeros de vida. Hace 6 años, nos casamos. Sofía y su hija, Lucía, se convirtieron en mi verdadera familia, el pilar que nunca tuve. Me llevó 13 largos años reconstruir mi vida. Durante todo ese tiempo, mi madre me apoyó. Un año después del accidente, me enteré de que Susana planeaba mudarse de la ciudad con los niños y su amante. Corrí a su casa para ver a mis hijos, pero cuando llegué, ya se habían ido. Antes de eso, intenté contactar a los niños muchas veces, pero Susana siempre me insultaba y me echaba. Susana tenía la custodia total de los niños y podía decidir todo por ellos. Como estaba limitado física y económicamente, no pude disputar su custodia. Tampoco pude luchar contra la orden de alejamiento porque era demasiado pobre para contratar un abogado, mientras que Susana tenía un novio rico. No sabía si él estaba con ella antes de mi accidente o si apareció de repente en su vida después. Todo lo que sabía era que era un hombre adinerado con una gran propiedad que había heredado. Durante los últimos 13 años, cada vez que recibía información sobre mis hijos, viajaba para verlos, pero siempre sin éxito. Susana me amenazaba con hacer que me arrestaran, ya que su novio tenía el dinero y los contactos para salir impune de cualquier situación. Por cierto, este hombre nunca se casó con Susana en todos estos 13 años, aunque vivían juntos. Hace un año, finalmente solicité la custodia compartida. Esperé a que mi negocio de eventos se estabilizara, presenté la solicitud y finalmente obtuve 20 días de custodia. La próxima semana, vienen a visitarme. A pesar de que Susana hizo todo lo posible para obstaculizar mi petición en el tribunal, contraté a un buen abogado que presentó mi caso adecuadamente y conseguí mis 20 días. Además, mis hijos ya son mayores y les preguntaron si querían verme y respondieron afirmativamente. Entiendo que no puedo compensar los 13 años perdidos, pero al menos quiero pasar tiempo de calidad con ellos. A medida que se acerca el momento, me siento nervioso y emocionado a la vez.
Ahora tienen 19 y 17 años. Sé que los adolescentes de hoy en día pueden ser exigentes. Espero que mis hijos no sean excesivamente resentidos o tóxicos. No sé qué historias les ha contado Susana todos estos años y me pregunto si debería contarles la verdad sobre su madre. No lo sé, quizás ustedes tengan alguna sugerencia. ¿Cómo debería comportarme? Estoy terriblemente nervioso y, al mismo tiempo, increíblemente feliz. Actualización 1. Hola a todos, tengo noticias importantes. Hay algo que debo aclarar sobre la compensación del accidente. Fui atropellado por un camión, y la empresa de logística a la que pertenecía debería haberme pagado una indemnización. Pero en ese momento, la empresa se las arregló para manipular los hechos del accidente y echarme la culpa. No tenía medios para un buen abogado y no recibí ni un céntimo. Ya saben cómo funcionan las grandes corporaciones. Pagan enormes sumas a sus abogados para protegerse. Después de casarnos, Sofía me sugirió que volviéramos a presentar la demanda, ya que ahora podíamos permitirnos un buen abogado. El caso todavía está en los tribunales, pero nuestro abogado nos ha dado un pronóstico positivo. Ahora, volvamos a mi historia. Como mencioné, hace 4 meses, mis hijos debían venir a mi casa por primera vez en 13 años. Estaba emocionado y nervioso, pero Sofía me tranquilizó y me apoyó en todo momento. Fui a recogerlos al aeropuerto. Mi hija mayor, Laura, tiene ahora 19 años, y el menor, Lucas, 17. Se han convertido en adolescentes guapos y encantadores. Después de saludarnos, la conversación no fluía. Los tres nos sentíamos incómodos de camino a casa. Intenté romper el hielo preguntándoles sobre su vida escolar y su ciudad. Evité deliberadamente hablar de su madre. Ellos tampoco la mencionaron. Los chicos estaban inusualmente callados o, quizás, solo esperaban el momento para ponerse los auriculares, como hacen muchos. Cuando llegamos a casa, Sofía nos recibió. Mis hijos parecieron sorprendidos, como si no se lo esperaran. No entiendo por qué Sofía fue una sorpresa para ellos. Si su madre pudo vivir con otro hombre a los pocos meses de nuestro divorcio, ¿por qué yo no podía volver a casarme? Sofía les había preparado la habitación de invitados. Almorzamos juntos y Sofía les contó el plan de vacaciones que habíamos preparado para toda la familia. Su reacción fue neutral. No mostraron entusiasmo, pero tampoco se opusieron. Sofía y yo estábamos desconcertados por su reacción mixta. Se encerraron en su habitación. Poco después, recibí una llamada de su madre, Susana, acusándome de haber engañado a los niños. Dijo que los había traído a mi casa para que Sofía y yo pudiéramos manipularlos. Quedé atónito por su comportamiento. Me acusó de haberles ocultado mi nuevo matrimonio. No entendía sus acusaciones. Colgué, pero ella siguió llamando insistentemente. Decidí abordar el problema directamente. Llamé a mis hijos. Les pregunté qué pasaba. Después de una pausa, hablaron. Estaban enfadados conmigo porque les habían dicho que yo los había abandonado. Susana les había lavado el cerebro y llenado sus cabezas de mentiras y engaños. Les conté la verdad, que fue su madre quien se fue con otro hombre en cuanto tuvo la oportunidad. Eran niños entonces, pero recordaban bien aquellos sucesos. Les conté cómo Susana desapareció con ellos en la casa de ese hombre mayor, y cómo me amenazaba y me echaba cada vez que intentaba contactarlos. Les mostré la orden de alejamiento y todas mis solicitudes denegadas para verlos. Rompieron a llorar y lamentaron haber creído las mentiras de su madre durante todos estos años. Mi hijo menor, Lucas, confesó que una vez intentó contactarme por redes sociales, pero Susana lo descubrió. Lo manipuló emocionalmente y le hizo prometer que nunca más intentaría contactarme. Los niños también contaron que el novio de Susana los regañaba a menudo. En reuniones familiares, Susana y los niños eran humillados porque ella no estaba casada oficialmente. Susana seguía siendo su amante, viviendo en su casa. Aunque él pagaba su educación, no tenían una figura paterna en sus vidas. Mi corazón se rompía al saber por lo que habían pasado mis hijos. Cuando toda la verdad salió a la luz, nos abrazamos y lloramos juntos.
Nos fuimos a un viaje a la costa durante una semana y lo pasamos de maravilla. Laura y Lucas se hicieron amigos de Lucía, que este año cumplió 9. Yo estaba en el séptimo cielo viendo a mi familia unida. Mis hijos publicaron nuestras fotos de grupo en las redes sociales con la leyenda Familia Feliz. En cuanto Susana vio las fotos, los llamó y los regañó por lo que llamó un comportamiento estúpido. Los acusó de traición por haberse acercado a nosotros. Me escribió amenazándome con no dejarme ver más a los niños e intentaba ponerlos en su contra. Me reí de sus amenazas vacías y seguí disfrutando de las vacaciones. Al volver, mis hijos se reunieron con mis familiares. Los recibieron con alegría, y fui feliz al ver cómo se restauraban los viejos lazos. Antes de irse, los niños prometieron mantenerse en contacto, a pesar de las amenazas de su madre. Dijeron que se sentían asfixiados en esa casa y prometieron mudarse conmigo en cuanto terminaran la escuela. Los abracé y me despedí. Al volver, se enfrentaron a Susana y le echaron en cara todas sus fechorías, pero ella le dio la vuelta a todo, acusándome de manipulación. Han pasado varios meses desde que volvieron, pero nos comunicamos regularmente. Espero que pronto vivan conmigo. Si algo cambia, se los contaré. Actualización 2. Hola a todos. Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última actualización. Ha habido bastante drama en los últimos 7 meses. 3 meses después de mi primer encuentro con los niños, el caso judicial contra la empresa de logística concluyó. ¿Y saben qué? Recibí una compensación enorme, no solo por el accidente, sino también por la injusticia del primer juicio. Compartí la noticia con mis hijos, y estaban tan felices como yo. Quisieron venir a verme, y les prometí que se quedarían a vivir conmigo de forma permanente. Un mes después, Susana apareció en mi oficina. Me tomó de la mano y me pidió perdón. Quedé impactado por su repentina aparición. Confesó que se desesperó después de mi accidente. Encontró a un hombre mayor que quería una sugar baby. No conocía esos términos hasta que los busqué en Google ese mismo día. Básicamente, una mantenida. Ese sugar daddy ya había tenido malas experiencias con chicas jóvenes que se fugaban con su dinero, así que decidió optar por una mujer no tan joven, Susana, que entonces tenía 33 años. El hecho de que Susana tuviera 2 hijos servía como garantía de su lealtad. El hombre le dejó claro que no se casaría con ella y que sería su amante, porque no quería compartir su herencia con los hijos de ella. Susana aceptó esas condiciones porque él prometió mantenerla y pagar la educación de los niños. Le pregunté por qué no se puso a trabajar. Respondió que nunca había trabajado y no estaba segura de poder ganar lo suficiente para mantener el nivel de vida que su amante le proporcionaba. Insistía en que lo hizo por el futuro de los niños. Cuando terminó su relato sobre su vida forzada con un amante rico, no le grité. Simplemente la miré con una calma fría y le dije, ¿así que quieres decir que todo esto fue por los niños? Interesante. Porque yo recuerdo cómo me negaste el derecho a ver a esos mismos niños. Recuerdo cómo me amenazaste con los tribunales, sabiendo que no tenía ni un céntimo. Tu historia no es un sacrificio. Es cobardía y codicia. Cuando empezó a decir que la verdadera familia era ella y nuestros hijos, levanté una mano para detenerla. Mi verdadera familia me está esperando en casa. Es una mujer que estuvo conmigo cuando yo no era nadie, no la que me abandonó para morir. Mi verdadera familia es mi esposa, Sofía, y mi hija, Lucía. Para ti no hay lugar aquí. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Y solo entonces, cuando empezó a gritar, cogí tranquilamente el teléfono y dije, vete. O mi próxima llamada será a la policía. Volví a casa y se lo conté a mi madre y a Sofía. Naturalmente, Sofía se molestó, pero como persona madura que es, no hizo un drama de ello. Mi madre dijo que Susana nunca le había gustado por su egoísmo. Incluso añadió que Susana había vuelto solo por el dinero que recibí tras el juicio. Esa mujer es una verdadera cazafortunas. Cuando mis hijos se enteraron del comportamiento de su madre, la reprendieron y le dijeron que se controlara. No sé cómo su sugar daddy se enteró del incidente, pero la amenazó con echarla si intentaba contactarme de nuevo. Le estuve muy agradecido por eso.
La última noticia es que mis hijos se mudan conmigo este mes. Vivirán con nosotros un tiempo antes de que los instale en una universidad cercana. Quieren disfrutar de la vida estudiantil y vivir en una residencia. Creo que debemos mantener el contacto, pero también darnos espacio para que la relación se desarrolle cómodamente. Los niños le han dado la espalda a Susana y, al final, se ha quedado sin nada, excepto su sugar daddy. Espero que esa baby disfrute de su dulce vida hasta que se vuelva amarga. Ja, ja, ja. Y aquí termina la historia de Javier. Pero el argumento principal de su exesposa, lo hice por el futuro de los niños, nos deja con una pregunta muy incómoda. ¿Puede el bienestar de los hijos, conseguido al precio de semejante traición, justificar mínimamente el acto en sí? Escriban en los comentarios una sola palabra, sí, si creen que hay algo de verdad en su lógica, o no, si creen que la traición no tiene justificación alguna. Vamos a ver qué opinión predomina. Y no olviden suscribirse a Relatos del Caminante para no perderse ninguna de nuestras historias. Gracias por vernos.